Hola colectivo, bienvenidos a esta nueva reseña en su medio de literatura favorito, Mundo Lupular, el medio donde platicamos sobre reseñas literarias, hablamos y recomendamos tecnología literaria y también nos enfocamos un poco en la productividad, todo siempre relacionado con la literatura. Yo soy Drist y el día de hoy vamos a platicar de la más reciente novela del escritor francés David Fuenquinos que se llama La vida feliz. Y aquí la verdad es que tenemos mucho de qué hablar. ¿Y quién es David Fuenquinos? David Fuenquinos es un escritor francés que ha cobrado cierta popularidad en los últimos años, pero que no ha alcanzado tampoco a despegar de una manera, pues digamos, sobresaliente. Sí tiene una base de fans, sí tiene un nicho, pero sus novelas creo que todavía no son tan sonadas, a veces como yo creo que deberían de serlo. ¿Por qué? Porque es un escritor que a mí me gusta bastante. Dentro de sus grandes hazañas está haber ganado el premio Goncourt, como casi todos los franceses que escriben y que llegan a América Latina. Y también tiene esa capacidad de hacer que las novelas sean basadas en historias que pudieran ser aparentemente simples, pero que tienen un trasfondo que te hacen quedarte ahí, en la lectura y queriendo saber qué es lo que va a pasar con los personajes. En ese sentido, David Fuenquinos es un autor, desde mi perspectiva, desde mi humilde punto de vista, de personajes. Los personajes tienen la capacidad de atraer al lector y de querer saber qué va a pasar con ellos y cómo va a pasar lo que tenga que pasar en las situaciones en las que se van desenvolviendo. Y es que David Fuenquinos creo yo que tiene dos grandes aciertos dentro del mundo de la literatura. La primera es que logra generar las historias con una prosa sencilla, por lo menos en las traducciones al español, con frases cortas y que van directo al grano. En ese sentido, además de que los libros siempre son cortos, es muy sencillo de leer. Los capítulos son cortos, van al grano, como les decía, y te ayudan también a generar un nivel de lectura o una progresión de lectura que tú sientes en donde avanzas muy rápido. Y el segundo gran acierto que tiene es esa capacidad de hacer que lo ordinario se convierta en extraordinario. O si lo queremos ver de una forma distinta, yo cuando iba en la licenciatura me acuerdo mucho que había un profesor que decía que la literatura tenía que convertirse en objeto. Un escritor era una persona que tenía un sujeto, o sea, que quería hablar de algo que le había pasado a él mismo, pero que eso no generaba el interés de nadie, porque a nadie le importa saber lo que te pasa a ti. El truco está en convertir ese sujeto en un objeto. Y en el momento en el que se convierte la obra en un objeto, la universalizas. Y ahí es cuando realmente una obra pues pega, tiene una atracción hacia los demás. Y creo que en esto David Fuenquinos es muy, muy bueno, porque sus historias son completamente ordinarias. Los personajes son ordinarios, las cosas que les pasan les pudieron haber pasado a cualquiera, pero definitivamente David Fuenquinos logra generar del ordinario un mundo que es digno de contar en la literatura y que no solo eso, sino que además logra atraer la atención de los demás. ¿De qué trata La vida feliz? Básicamente es la historia de dos personajes principales, llamémoslo así. Por un lado está Eric, una persona que lleva ya años trabajando en un Decathlon y que pronto recibe una invitación inesperada para trabajar en el gobierno de una excompañera de la licenciatura, de la preparatoria, en fin, de su vida académica de hace muchos años, a la que no había vuelto a ver y que por alguna extraña razón se acuerda de él y lo invita a participar en el gobierno de Emmanuel Macron, como una parte ahí relacionada con asuntos exteriores. Amélie, por su lado, les digo, es esta mujer que trabaja en el gobierno, que es muy metódica, que tiene una productividad amplia, tiene una familia, pero que no le encanta su familia, o más bien está muy apegada a su trabajo, y hacen match. Una de sus misiones es ir a Corea a intentar traer a una planta de Samsung a Francia, y pues bueno, ahí pasan ciertas cosas que es lo que hacen que la historia tenga un sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que Eric encuentra un lugar sospechoso donde entra y que cuando entra le cambia la vida, a tal grado de que decide dejarlo todo y volver a empezar desde cero en Francia. No les voy a decir qué es lo que encuentran ni cómo lo encuentran, aunque viene ahí en la reseña del libro como tal, pero pues para no spoilearles mucho la historia.
De eso es básicamente de lo que trata. Si se fijan, son dos personas normales, una que trabaja en Decathlon, una que trabaja en el gobierno, que eran amigos en la escuela, que se vuelven a encontrar después de muchos años y que hacen sus cosas dentro de su vida cotidiana. Hay un acontecimiento extraño, que en este caso es siempre muy particular de David Fuenquinos. Creo que todas las obras de David Fuenquinos tienen eso. Hay un elemento que es con el que yo creo que él empieza a trabajar, ¿no? Antes de concebir la historia, creo que ve el elemento que le gusta y a partir de ahí empieza a construir la historia. Por ejemplo, en su obra número 2, que justamente trata de que la persona que quedó en segundo lugar en el casting para ser Harry Potter en las películas, que el primero fue Daniel Radcliffe, como ya todo el mundo lo sabe. Pero entonces él se pregunta, ¿qué pasa con los número 2? Porque todo el mundo conoce a Daniel Radcliffe, pero hubo una persona que fue finalista en el casting y que pudo haber obtenido la gloria y al final se quedó siendo nadie. Y justamente ahí empieza a narrar esa historia. Tiene otra novela que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados, donde hay una biblioteca que conserva todos los libros que no pudieron ser publicados y a partir de ahí genera otra historia. Pues bueno, en esta novela lo que hace David Fuenquinos es, hay un lugar que tiene una profesión un tanto peculiar, seguramente la vio en algún momento cuando andaba viajando por Corea, y le impresionó tanto que a partir de ahí genera la historia de esta obra que se llama La Vida Feliz. ¿Vale la pena leer La Vida Feliz? Les digo, yo creo que sí. Es una novela que tiene 200 y cacho de páginas. La verdad es que no se van a tardar más allá de 2-3 días si son lectores medianamente, que le dedican medianamente un tiempo de 1 o 2 horas al día para leer. Si son lectores voraces se lo van a echar en una tarde, y si son lectores que leen ocasionalmente, yo creo que con una semanita van a poder leer esta historia. Es una buena forma de acercarse a la literatura de David Fuenquinos, que tiene estas características que les estoy platicando, y creo que es una de sus historias mejor logradas, en el sentido de que tiene dos personajes que están muy bien fundamentados, que parten de esa nada, pero que al final de cuentas atraen al lector, y hay una historia que está bien contada, y creo que en ese sentido puede ser un muy buen punto de entrada. El final, como siempre, los finales de David Fuenquinos no me encantan tanto. A veces siento que cierran un poco abrupto, pero son así, como la vida misma. La vida misma no tiene un final, cierra abruptamente. Todos los días hay un cierre nuevo abrupto para empezar uno nuevo. Y creo que eso es lo que intenta también demostrar un poco David Fuenquinos. ¿Pueden empezar a leerlo por aquí? Sí, también está Hacia la Belleza, donde hay un cuidador de un museo donde hay una pintura de Modigliani, que también es una muy buena historia. O con la misma Biblioteca de los Libros Rechazados. Pero si pueden empezar por La Vida Feliz, que ahorita se consigue en todos lados, por lo menos aquí en México, vale mucho la pena leerlo. Y nos vemos en una nueva reseña de Mundo Lupular. Hasta luego.